Shalom comunidad, que el Eterno les bendiga. Estamos aquí nuevamente en el canal de la comunidad para subir otro estudio. Esta vez vamos a subir sobre el estudio del 17 de Tamuz, ya que hoy al caer la noche va a ser 17 de Tamuz en el calendario hebreo y vamos a recordar una fecha muy especial. Nuestra tradición nos cuenta que varios eventos ocurrieron en esta fecha. Lamentablemente no tenemos que hablar de eventos muy favorables, sino de eventos muy negativos para el pueblo de Israel. Así que allí pueden ver en la antesala, en las imágenes, algunas de las cosas que ocurrieron. Podemos nosotros saber que cuando estuvo el Beit HaMikdash, el templo en pie, fue el lugar de adoración central del pueblo de Israel, sobre todo en la parte del sur, donde estaba, cierto, Jerusalén. Fue el lugar donde más se confluyó la gente para las peregrinaciones, para servir a Dios, para hacer las festividades. Pero bueno, en estas fechas se recuerda cuándo todo eso acabó. Toda esa relación que el Eterno tenía con el hombre, a través del cumplimiento, ¿cierto?, de Israel, a través del cumplimiento de los mitzvot, las peregrinaciones, etc., se acabaría con la destrucción del templo y es considerada una de las mayores tragedias en el judaísmo, en la historia de Israel, y por supuesto que lo es. Es un momento terrible, ya que una destrucción de un templo quiere decir la invasión y la destrucción en sí de la propia identidad del pueblo. No solamente destruir por destruir, va a la identidad de la gente. Por lo tanto, este periodo se le llama las 3 semanas, que son las 3 semanas entre los estrechos, entre los momentos límites del 17 de Tamuz a Tisha B'Av, el 9 de Av. Están asignadas todas estas 3 semanas como un periodo de reflexión y de luto por la destrucción del templo físico. Y también, como enseña el pueblo judío, el exilio o el desplazamiento espiritual que también sufrió Israel. Nosotros también tenemos, ¿cierto?, una visión mesiánica. Yeshua levantó el templo que está en nuestros corazones, pero aún así hay un vacío dentro del pueblo, el no poder hacer todos los preceptos, los mitzvot. Todavía queda un vacío, pero el vacío está por fuera, ¿cierto? Es más físico. Sabemos que hemos sido recogidos por Él, pero que también Él va a establecer y restablecer el tabernáculo caído de David. Así que en este periodo, durante muchas generaciones, el pueblo ha estado ayunando y ha estado recordando estas fechas. Si nosotros aquí vemos, como dice Zacarías 8:19, así dice Adonai Tsevaot, el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, que es el que vamos a empezar, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Amad pues la verdad y la paz. Pero se nos recuerda allí que hay un ayuno, es decir, esta época o estas fechas de ayunos vienen de mucho antes, ¿cierto? De Yeshua, por ejemplo, en la época todavía de, por así decirlo, del Antiguo Testamento, la Tanaj. Así que allí vemos que también todas estas fechas se transformarán en un gozo. Yeshua, cuando estuvo con sus discípulos y ellos querían ayunar en algunas oportunidades, los criticaban porque le exigían que sus discípulos no ayunaban demasiado. Y él les decía que cuál era el problema cuando el novio estaba entre ellos. Es decir, cuando hay una boda, una celebración, allí no hay motivo para ayunar. Es como estar en un casamiento. ¿Quién va a abstenerse de comer? Así también cuando está el novio, cuando está todo en pie, cuando está la celebración, las bodas, por así decirlo, cuando hay una inauguración grande, no hay motivo para ayunar. Pero todavía Israel tiene algunos motivos para ayunar. Veamos si lo que nos trae todas estas fechas. Bien, hay 5 cosas que acontecieron en un 17 de Tamuz, como nos cuenta la tradición y la historia. Y este día, que es llamado Shiva Asar Betamuz, que es el 17 de Tamuz, es considerado este periodo de duelo y hay 5 eventos trágicos que tomaron lugar
El primero de ellos, como lo estamos viendo, el rompimiento de las primeras lujot, o primeras tablas de la ley. Cuando Moshe baja y desciende, ¿cierto?, del monte, habiendo recibido la Torá, ve al pueblo alborozado, riendo, bailando, alrededor, ¿cierto?, del, del becerro de oro. Por lo tanto, él se enfurece por todo lo que había pasado y rompe las tablas de la ley, o de la Torá. Este es el primer evento trágico que podríamos decir fue como una premonición y nos preparó para lo que vendría también después. El segundo punto, como ya aparece, es que los sacrificios diarios fueron descontinuados en el primer templo. Ya cuando estuvo en pie todavía el primer templo, hubo una fecha donde no se siguieron haciendo esto, y esto fue la época babilónica. Los sacerdotes no pudieron obtener más ovejas para poder ofrecer el sacrificio diario. Y este sacrificio era hecho, cierto, 2 veces al día. Era tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, a medida que avanzó el asedio de Babilonia sobre Jerusalén, cada vez había menos ovejas y cada vez fue menos posible continuar con el servicio. Por lo tanto, todo esto terminó abruptamente, quizá abruptamente, pero también progresivamente, mediante se llevó a cabo el asedio. Los sacerdotes intentaron de todas las formas llevar adelante todo esto eh, con dinero y otras cosas, pero aún así se detuvo justamente en esta época. El tercer punto es que se rompen los muros de la ciudad son derribados por los romanos. Hay una brecha que se abre. Entonces el rompimiento de los muros el 17 de Tamuz llevó a la eventual destrucción de Jerusalén. Por eso se le da este significado. Fue la brecha que abrió el camino para la destrucción. También el 9 de Tamuz se habían roto ya los muros y eso llevó a la destrucción del primer templo. También una fecha similar. Inicialmente este día fue un día de luto, pero los rabinos decretaron que el ayuno conmemoraría ambos eventos, el ayuno del día 17 de Tamuz, para no hacer demasiado difícil todo esto de las fechas. Entonces combinaron estas dos fechas y se conmemoran ahora al caer la noche o ya en Israel, en el momento que ya está pasando esto. El siguiente punto, el cuarto, es que se erigió la imagen de un ídolo en el templo. Algunos postulan que esto fue también en la época de Apóstolos. Hay alguna diferencia histórica entre la tradición judía y la historia, pero esto se habría llevado a cabo también en una época romana, al parecer. Así que fue bueno, como ya sabrán, el templo dedicado, ¿cierto?, al Dios de Israel, se elevó otro ídolo, y esa es la abominación desoladora, el sacrilegio más grande, como se menciona en la misma escritura. Y quinto, se quema una Torá por Apóstolos. Durante los violentos periodos previos de la destrucción del segundo templo, estamos hablando después de Yeshua, antes de la destrucción, un oficial romano fue secuestrado en la carretera y allí por el camino, prácticamente hacia Israel. Y esto para responder a este evento, que en el fondo estaba teniendo lugar por todas las rebeliones judías contra el imperio de Roma, se enviaron tropas romanas hacia el lugar del robo y arrestaron a toda la población. Rompieron también y arrojaron al fuego un libro de la Torá. Así que fue un momento terrible, y Flavio Josefo cita, dice, él menciona, por todos lados los judíos se congregaron temblando, como si toda su tierra hubiera sido incendiada. Por lo tanto, fue también un hecho que marcó lo que sucedería después, ante esa violencia y ante la quema de un rollo de la Torá. Por lo tanto, todas estas cosas pasaron en la fecha de un 17 de Tammuz. Por ende, se conmemora a través de oración y ayuno. Oración y ayuno, finalmente. Como vemos ahí en las imágenes,
hay algo especial en el Sidur, también hay algo especial en cuanto al comer y al beber. En cuanto a esto, como es tradicional, obviamente, primero que todo, un ayuno es ideal para una época de teshuvá, de arrepentimiento, de aflicción y de reflexión, para también poder cambiar y poder crecer como persona, acercándonos más al Eterno. Si en estas fechas se nos separó del Eterno, se destruyó un templo, se nos quiso separar de la Torá, se erigió un ídolo, se cambió en el fondo la forma de adoración, es también un momento propicio para volver a instaurar esta forma correcta de oración. Y esto se hace a través de un ayuno donde los adultos se abstienen de comer y beber durante del amanecer de mañana hasta el anochecer finalmente, o el atardecer. Eh, los que tienen algunos problemas, por ejemplo, médico o mujer embarazada, no tienen que ayunar. Y si están también lactantes. Y se pueden haber niños que puedan ayunar, pero depende también de cómo se trabaje con ellos. O se les puede abstener, por ejemplo, de darle algunos dulces, cosas que ellos sepan igual que es un día diferente. Em, También lo ideal es eh, inmediatamente estar, levantarse, ¿cierto? Pensando en todo esto, como decíamos, en las oraciones. Se hacen oraciones penitenciales, las Silhot. Incluso se lee el Avino Malkeno, que una oración de recuerdo que le den sobre nosotros. Se leen también las oraciones durante la mañana y la tarde, se recuerdan también el incidente del becerro de oro, como Moisés también eh, habló cierto duramente a Israel por este tema. Todo eso se va recordando en este día. Por la tarde también se lee los versos de Isaías cuando menciona el ayuno que él escogió, partir el pan con el pobre, ayunar, afligirse, desatar cadenas de impiedad, etcétera. Y bueno, todo esto se siguen habiendo otras oraciones más de peticiones, de que el Eterno nos pueda responder en este periodo. Hay una cita muy célebre dentro del judaísmo que dice, cada generación para la cual el templo no fue reconstruido es como si el templo hubiese sido destruido en su generación. Podríamos leerlo también de otra forma. Cada generación que no levanta un altar o que no levanta un templo para adorar al Eterno, para dirigirse hacia Él, es como que hubiese sido destruido en nuestra generación. Y ante todo lo que está pasando también a nuestro alrededor, el mundo, tenemos que tener muy en cuenta esto. Yeshua también dijo que se destruiría el templo, pero Él lo levantaría inmediatamente. Así que lo que Él nos planteó también es que no iba a haber realmente un acercamiento hacia el Eterno, sino había un levantamiento de un tabernáculo, un templo. Obviamente allí hay una institución el que somos templo de Dios, nosotros, cada uno de nosotros. Pero también el principio se cumple, tiene que haber un templo, tiene que haber un acercamiento hacia el Eterno y una manera de ir hacia Él. Recordar obviamente todas las cosas que pasaron, pero nuestro deber es levantar un templo, un tabernáculo, donde podamos servir al Eterno realmente de una manera adecuada. Así que todas estas fechas van a ser estas 3 semanas recordando todo este tiempo de destrucción del templo. Pero recordemos también que ha sido levantado también el templo en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, y no podemos vivir sin esto. Porque si no, si no el templo queda vacío no hay arrepentimiento, no hay intercesión, nadie ofrece sacrificio, luego ponen un ídolo allí, luego queman la Torá, y así cada vez se va perdiendo una tras otra cosa, que es lo que ha pasado con Israel en estos periodos. Por eso hay que ser fuerte, hay que ser firme en este tiempo también que vivimos, tener claro cuál es nuestro templo, en nuestros momentos de tefilá, de oración, el Shabbat, etcétera. Siempre mantenerlos de una manera apartada, sagrada, para servir a nuestro Padre. Así que podamos nosotros tener un Tzom Kal, un ayuno ligero, sencillo, aquellos que lo practican, aquellos que
también recuerdan estas fechas, tal vez no tienen la continuidad de practicarlo, de todas maneras puedan reflexionar en estos días, porque ya van a ser 3 semanas que vamos a estar viviendo todo esto. Así que recordemos todo esto, pero no nos olvidemos también de nuestro foco, nuestra mirada que está puesta en el Mesías, autor consumidor de nuestra fe, pero que también hay una promesa de redención para todo Israel, una promesa de redención para Jerusalén y de todas las cosas. Así que mantengámonos en el sentir de este tiempo, ya que el Eterno quiere convertir todo esto en alegría. Y así será con la ayuda de Él, cuando se vuelvan a llenar las calles de Jerusalén, de Judá, como hoy día ya es, de alegría, de regocijo, y pueda nuevamente el Eterno habitar en medio de nosotros y en medio de Israel. Que el Eterno les bendiga y como les decía un Tzomkal, Shalom.